Silva. Realizó sus estudios de medicina general en la Universidad de Guadalajara y la especialidad en la Ciudad de México en la Asociación para Evitar la Ceguera, Dr. Luis Sánchez Bulnes, bajo un programa de la UNAM. Como complemento a sus estudios, estuvo como visitante y observador en el Hospital Barraquer de Barcelona y en el Wilmer A. Institute de Johns Hopkins en Estados Unidos. Actualmente se dedica a su profesión en el Centro Oftalmológico Especializado de Microcirugía Láser en la región Valles de Jalisco. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, vamos a iniciar, creo que ya hay estamos varios participantes. El tema, como ya bien lo dijeron, es la importancia en el cuidado de la vista frente al trabajo visual. Trabajo visual, sobre todo ante los dispositivos electrónicos, ¿no? Para ponernos un poco en contexto, hoy en día, como ya todos sabemos y lo estamos sufriendo por la pandemia del COVID-19, pues prácticamente nuestro trabajo se ha confinado al hogar y para tener una buena comunicación, pues estamos obligados a tener que estar usando los dispositivos electrónicos. Entonces, por lo tanto, surgen varias dudas e incluso muchas personas sí han tenido esa duda, pacientes, de qué tanto afecta pues la luz de estos dispositivos, ¿no? La luz azul. Entonces, para esto vamos a hablar ahorita un poquito de forma general qué es la luz azul. Vamos a saber si realmente ocasiona daño y vamos a hablar acerca de algunas manifestaciones, síntomas, molestias que normalmente tenemos todos al estar utilizando este tipo de dispositivos. Y al final vamos a concluir con las recomendaciones y va a quedar abierto a cuestión del moderador para algunas preguntas y respuestas que puedo recibir con todo gusto. Para ponernos un poquito en el contexto acerca de qué es la famosa luz azul de los dispositivos, tenemos que entender que el espectro electromagnético es la forma en la que se organizan las ondas electromagnéticas, es decir, del cómo viaja la energía a través de ondas transversales, que llamamos, por así decirle, luz, o ondas, y de estas ondas puede haber desde las ondas largas de radio hasta los rayos cósmicos, ¿no? Pero lo que nos va a importar ahorita a nosotros es un pequeño rango de la longitud de onda, que nosotros lo manejamos así, que va desde 400 hasta 700 nanómetros. Eso está entre el infrarrojo y el ultravioleta. Este rango de 400 a 700 es la luz visible, es la luz que el ojo humano es capaz de poder observar, ¿sí? Hay luz ultravioleta que bien sabemos que proviene del sol y que esta pues genera pues, algunas consecuencias como cáncer de piel, ya que modifica de forma directa las estructuras del ADN y por lo tanto pues eso origina cáncer a muy grosso modo. Entonces esas ondas existen pero no las podemos ver, así también como el infrarrojo son ondas que existen y que tampoco las podemos ver pero se pueden sentir, que es como el calor. Cuando nosotros calentamos algún metal, antes de que comience a estar al rojo vivo, emite energía y esa energía nosotros la sentimos en forma de calor. No la vemos, pero está ahí. Lo que sí vemos es este rango de colores que va desde el rojo hasta el azul, colores cálidos hasta colores fríos. Y pues prácticamente la luz azul podríamos decir que está más o menos entre los 460 a los más o menos como 700 nanómetros, ¿no? Que son las luces frías. De aquí es muy importante entender por qué se le da tanta importancia a esta famosa luz azul. Si bien les comentaba, aquí en esta parte podemos ver la luz ultravioleta, que ya sabemos que ocasiona daño, pero tenemos esta otra luz azul, ese espectro que se ve aquí de colores, es la luz que percibimos, la luz visible, y este rango es la luz de alta energía, luz azul de alta energía. Se le llama así porque, como pueden ver aquí en estas ondas que están en su pantalla, entre mayor sean los nanómetros, quiere decir que la frecuencia es más rápida, entonces llega la energía de una forma más rápida. Y eso pues origina entre un mayor daño a las estructuras anatómicas en esta cuestión, pues del ojo, ¿no? Entonces la cuestión aquí es
si realmente la luz azul que emiten los dispositivos hacen algún efecto nocivo a nivel orgánico en nuestro ojo. Por eso ha surgido esa duda, porque están muy cerca del espectro de la luz ultravioleta. Vamos a continuar con algunos aspectos generales de la luz azul. Y bueno, la luz azul no solamente se emite de los dispositivos electrónicos, la luz azul se encuentra en todas partes. De hecho, la principal fuente de luz azul es la luz del sol. Dadas las características que tienen, que son ondas muy frecuentes, con una longitud pequeña y muy frecuentes, esto ocasiona que en el momento en el que pasan por la atmósfera o a través de moléculas de oxígeno, entonces se dispersan de una forma mayor que los demás colores. Esa es la razón por la cual el agua, bueno, más bien el aire o el cielo que vemos, el cielo nosotros lo vemos azul, aunque realmente no sea así. Incluso el agua también, de repente, pues es posible que la veamos azul, pero es por este fenómeno de dispersión que va muy relacionado a las longitudes de onda que veíamos anteriormente, que son más frecuentes, ¿sí? Algo importante es de que nuestros ojos no bloquean bien la luz azul. La luz ultravioleta, nuestros ojos están diseñados para bloquearlas en un 99%. Esto es suficiente para que nos proteja principalmente las estructuras internas, los tejidos nerviosos como la retina, de no sufrir un daño. Obviamente, si vemos de forma directa el sol durante mucho tiempo, pues sí va a tener cierta toxicidad, ¿sí? Maculopatía por asociada al sol. Y se ha comprobado incluso que la luz ultravioleta, que es parte de del paquete que trae la luz solar, ocasiona a nivel del ojo cataratas, degeneración macular, etc. Eso sí está muy comprobado, está asociado a algunos otros daños, como los famosos pterigiones o las carnosidades, que se deben a deficiencias de células de limbo que están ocasionadas por el daño directo de la luz ultravioleta, que no tiene nada que ver con esta luz azul. Esa está más por arriba, es menos perjudicial, por así decir. Entonces, si bien el ojo no bloquea bien la luz azul, ahorita vamos a ver si realmente esto en particular tiene algún impacto a nivel del ojo, ¿sí? Y también recordar que no toda la luz azul es mala. La luz también cubre o tiene algunas funciones a nivel fisiológico, por ejemplo, regular el ritmo circadiano. Cuando hay luz, nosotros producimos serotonina. Cuando no hay luz, se produce melatonina, y eso es lo que nos permite o permite a nuestro organismo saber cuándo es de día y cuándo es de noche, ¿sí? En pacientes que son totalmente ciegos o amauróticos, que no tienen visión, esos pacientes pierden por completo todo su ritmo circadiano y el control hormonal pues se vuelve un desastre. Y también la luz azul es necesaria para sintetizar vitamina D, que eso es muy importante para toda la cuestión del metabolismo de calcio, ¿sí? Incluso hay países donde la luz, o países donde la luz no es tan frecuente, o hay estaciones del año que es muy poco el periodo de luz, y eso está asociado a depresión. Entonces veamos que la luz azul, después de todo, pues tampoco es tan mala, ¿sí? Y bueno, creo que la pregunta más importante de este webinar o de esta charla es si realmente existe evidencia, una evidencia real o sólida, de que esta luz azul produzca algún tipo de daño ocular. Y bueno, la respuesta es que no. No hay una evidencia científica clara que los dispositivos electrónicos, cuando lo estamos usando, nos ocasionen un daño orgánico como tal. Hay reportes, sobre todo de la luz azul, en algunos estudios, sobre todo en ratones, que modifica ciertas variantes de la vitamina A, y esto ocasiona un estrés oxidativo y un daño celular. Eso sí existe, pero estos estudios tienen ciertas limitaciones. Primero, que no simulan condiciones naturales o una condición, pues vamos, normal, una condición como la que tenemos nosotros al estar expuestos aquí. Los ratones que normalmente utilizan son genéticamente diferentes totalmente al humano y casi siempre son albinos, entonces no se pueden comparar las células retinianas con los dos, tienen diferentes tipos de química, etc. Y pues también la cantidad de luz azul que a los ratoncitos o a los diferentes experimentos les han aplicado, pues va más por allá de lo que realmente nosotros percibimos con los equipos electrónicos. Entonces, hasta la fecha no hay una evidencia contundente y por lo tanto no se han emitido regulaciones sobre el uso de dispositivos.
Y creo que eso nos puede dejar tranquilo. Creo que eso es algo importante de la charla, saber que realmente no existe una asociación de un daño orgánico como tal comprobado en los ojos. Puede que exista, es muy poco probable, pero eso solo lo sabremos con el paso del tiempo. Cuando veamos si aumenta la prevalencia de algunas enfermedades, sobre todo degeneración macular, relacionada a la edad, que es un daño sobre la retina ocasionado por la luz. Entonces, si no nos ocasiona un daño como tal estos dispositivos, ¿por qué cuando los utilizamos durante mucho tiempo, cuando estamos en el celular, estamos jugando videojuegos o estamos en pláticas, tenemos diferentes molestias? Porque incluso son molestias pues tan reales y tan importantes que nos hacen sentir como si realmente tuviéramos un problema grave, ¿no? Y eso nos hace acudir con el médico pues buscando explicaciones o sobre todo para estar tranquilos de que no está sucediendo algo más. Para no prolongar mucho la charla, lo voy a sintetizar en la fatiga ocular. La fatiga ocular se debe a dos procesos principalmente. El ojo seco, que se ocasiona, y también un efecto que se llama acomodación del cristalino. Estos dos factores son totalmente importantes para justificar esta fatiga ocular y los diferentes síntomas que les voy a describir a continuación. Para entender un poquito esas cuestiones, les voy a explicar de forma muy breve y sintetizada cuál es la función del ojo. Como ven acá en la pantalla, se ven diferentes ondas que pasan a través de ciertas estructuras. No sé si alcancen a ver aquí mi cursor. Pero bueno, el primer lugar donde estas líneas que vienen aquí de forma horizontal, que vienen paralelas, comienzan a converger mediante un fenómeno óptico, un fenómeno físico que se llama convergencia o refracción, y el objetivo del ojo es enfocarlas aquí en la retina para que nosotros podamos percibir la imagen pues de forma correcta, ¿sí? Cuando existe alguna alteración en el tamaño del ojo, pues podemos decir que un paciente tiene miopía cuando el ojo es más largo, o hipermetropía cuando el ojo es más corto, y por lo tanto no cumple su función el sistema visual de enfocar las imágenes en la retina, que es en la parte que vemos aquí, ¿sí? A muy grosso modo, las estructuras más importantes que tenemos que conocer es la córnea, que es esta cúpula transparente, que es por donde primero se refracta la luz que percibimos, y después viene esta parte de aquí que se llama iris, que es lo que le da el color a los ojos. Los que tienen ojos de color azul, pues el iris tiene menos pigmento y por eso es azul. O si tiene mucho pigmento, puede ser café, muy café oscuro. Atrás de esta parte viene una estructura súper importante que se llama cristalino, que ahorita vamos a hablar de él. Esa estructura es muy elástica y tiene la capacidad de moverse, sobre todo cuando tenemos menos de 40 años. Y este lente puede sufrir algo que se llama acomodación, es decir, aumentar su eje anteroposterior, hacerse más grande o más pequeño, depende de las exigencias visuales. Este lente, cuando deja de ser transparente y se hace amarillo, se le llama catarata, ¿sí? Pero la luz azul de los dispositivos no se ha encontrado que dañe ninguna de estas estructuras, ni siquiera en los experimentos que se han realizado con otras especies. Y posteriormente, en la parte de atrás, esta parte amarilla se llama retina, que es esta parte que vemos aquí, una fotografía de un paciente de mi consulta, en el cual vemos el nervio óptico, que es esta estructura aquí que parece como un sol, es la cabeza del nervio óptico, y ese nervio va y llega y se conecta a la parte de atrás del cerebro, que es con lo que realmente vemos. Pero de toda esta parte de la retina, lo más importante es la mácula, ¿sí? Imagínense que es como un tiro al blanco, y cuando damos justamente en medio, ¿sí?, es cuando vemos al 100%. Si esa pequeña parte está dañada, vamos a estar viendo una mancha aquí todo el tiempo. Entonces, realmente la función del ojo es hacer que la luz llegue y se enfoque en esta pequeña parte que se llama mácula, ¿sí? Y bueno, pues la retina tiene otras 10 capas, etcétera, pero a muy grosso modo, esto es lo más importante, ¿no? Obviamente, cuando nosotros vemos el ojo de frente, solamente percibimos algunas estructuras. Vemos el iris que les comentaba, que es la parte de color. Vemos este pequeño espacio oscuro, que realmente eso es un espacio, no es una estructura, es un hueco que está aquí. Es como un diafragma. Y eso le llamamos la pupila. Algunas personas le llaman a la niña, pero esa es la pupila. La parte blanca del ojo, que es como el cascarón, le llamamos la esclerótica, y el tejido que lo rodea se llama conjuntiva. Entonces es muy importante esto porque nos va a permitir hablar
ahorita que platiquemos de algunos síntomas y esto, que identifiquemos rápidamente las estructuras, ¿sí? En cuanto al ojo seco, ¿qué es lo que sucede? De forma normal, nosotros producimos lágrima a través de 3 estructuras principales. Aquí tenemos la parte anatómica de una lágrima, que también incluso la lágrima tiene sus partes. La primera parte es la parte de moco, esta parte muy pequeña que se produce en la conjuntiva, que es lo que se ve aquí cuando hacemos esto. Entonces, la conjuntiva secreta a través de algunas glándulas pequeñas cantidades de mucina y eso hace que se pegue a la córnea. Recuerden que la córnea era la parte transparente en forma de domo, entonces se llega y este moquito se pega. Posteriormente está la película lagrimal, o la lágrima más bien, la capa acuosa, que esa proviene de la glándula lagrimal, que es la que se encuentra en la parte de aquí, en la parte temporal de cada ojo. Tenemos una glándula que se llama glándula lagrimal y produce lágrima. Esa lágrima llega, se distribuye por todo el ojo, sobre todo cuando parpadeamos, y posteriormente se filtra a través de unos puntos que tenemos aquí, que se llaman puntos lagrimales, y se va al saco lagrimal y posteriormente se va a la nariz y a la garganta. Esta es la razón por la cual cuando nos aplicamos gotas en los ojos, de repente hasta nos sabe en esta parte, ¿no? Sentimos que se nos va hasta la garganta. Entonces, la última capa, que también es muy importante, aunque es muy pequeña, es la capa lipídica. Esa capa lipídica, la importancia que tiene es que protege toda esta estructura lagrimal para que no se evapore antes de tiempo, ¿sí? Una película lagrimal sana debe durar de 13 a 15 segundos antes de que se evapore. Entonces, de forma natural, nosotros tenemos una frecuencia de parpadeo. Cuando estamos en los dispositivos, lo que sucede es que parpadeamos menos. Y como parpadeamos menos, esto obviamente hace que el ojo quede expuesto sin lágrima y comience a resecarse, a secarse. Es bien importante conocer esto porque cualquier problema asociado a la producción de alguna de estas 3 capas va a exacerbar el hecho de que no parpadeemos cuando estamos delante de un dispositivo electrónico, ¿sí? Ya sea celular, ya sea alguna pantalla, ya sea algún videojuego, etc. La capa mucosa, cuando tenemos algún tipo de conjuntivitis, infecciosa, alérgica, tóxica, no va a funcionar y va a haber una disfunción lagrimal, ¿sí? La película lagrimal, algunos medicamentos, sobre todo los que son para bajar de peso, algunos medicamentos como son los antidepresivos y algunas enfermedades autoinmunes asociadas a artritis reumatoide, como el Sjögren, que infiltran la glándula y producen menos lágrima, van a exacerbar estas molestias. Y la parte lipídica, la parte de grasita que les platicaba, se produce en el borde de las pestañas. Allí hay unas glándulas de Meibomian, así se llaman, y esas glándulas producen grasa. Esa grasa es la que protege la lágrima para que no se evapore. Pero si esa capa no funciona debido a una infección en los párpados, debido a algo que se llama rosácea, que es algo muy común, la cantidad de lágrima, más bien el tiempo de la lágrima, pues va a ser más corto. Y eso, aunado a la falta de parpadeo, pues va a ocasionar un ojo seco, pues un poquito más sintomático, ¿sí? Entonces, de ahí se derivan algunos síntomas del famoso ojo seco. El ardor ocular, que sienten que el ojo caliente, que les pica, ¿sí? Que se pone rojo, ¿sí? Unos ojos rojos, sensación de arenilla, de cuerpo extraño, incluso lagrimeo, que cuando les digo a los pacientes o ellos vienen y me dicen, es que tengo lagrimeo, y les digo que tienen ojo seco, no les hace sentido. Y no hace sentido porque si alguien tiene el ojo seco, ¿por qué va a tener lagrimeo? Pero aquí el lagrimeo es un mecanismo de defensa para la resequedad ocular. Cuando no tenemos lágrima, la córnea, que es la parte más sensible del cuerpo, envía mensajes a través de vías aferentes o vías que van hacia la parte interna, ¿sí? A través del nervio trigémino, y nos indica, está ardiendo, no hay lágrima, glándula lagrimal, comienza a producir lágrima para protegerme, ¿sí?
Esa es la razón por la cual algunos pacientes que tienen lagrimeo pudiera estar asociado a ojo seco. Y visión borrosa. Cuando hay una deficiencia de lágrima o la lágrima no es de buena calidad, pues obviamente vamos a tener visión borrosa porque la principal forma o la principal parte donde se refracta la luz, recuerden esos haces paralelos que veíamos, es la lágrima. Entonces, imaginen que van manejando y que en la ventana de su auto tienen polvo o que tienen de repente, no sé, que quedan algunas partículas esparcidas ahí en el vidrio, pues obviamente vemos borroso, ¿no? Hacia el exterior. Es la misma forma. Incluso muchos pacientes que sienten que ven borroso y van porque creen que necesitan lentes y realmente lo que tienen es un ojo seco, ¿sí? Y ya casos más extremos como la fotofobia, que ya es cuando hay un ojo seco mucho más severo, ¿no? Ahora vamos a hablar de un proceso que se llama acomodación. Este proceso es muy importante, o este fenómeno, ya que se produce cuando nosotros queremos ver las cosas de cerca, ¿sí? Queremos acercar esto y de repente aquí vemos bien, sobre todo si tenemos menos de 40 años. Y se ve que este lente que está aquí, que se llama cristalino, es muy elástico y tiene la capacidad de poder hacer esto, moverse, ¿sí? Y el hecho de que se mueva, espero que estén viendo la animación allá, este movimiento que tiene y que es gracias a un músculo que se llama músculo ciliar, nos permite alcanzar a ver bien de cerca. Eso cuando no tenemos, cuando falta la elasticidad a partir de los 40 años es la famosa presbicia o vista cansada y es la razón por la cual muchas personas requieren lentes para leer, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando somos jóvenes, nos acercamos a los dispositivos de una forma muy cercana, este músculo tiene que hacer una mayor función para que el cristalino aumente su eje antero-posterior y de esa forma sea posible enfocar los objetos. Entonces no se recomienda que veamos las cosas tan cerca porque esto obviamente va a hacer que se canse el músculo ciliar y pues eso tiene diferentes síntomas, como pueden ser visión borrosa, cefalea o dolor de cabeza, incluso mareos, ¿sí? Entonces, la visión borrosa se ocasiona ya sea por una insuficiencia en la acomodación o por un espasmo acomodativo, que este cristalino se quede en cierta posición y de repente vamos borroso de lejos, ¿sí? Eso se corrige totalmente, pero es importante que entendamos que es parte de las razones por las cuales sentimos estas molestias. Algo importante que igual no está muy relacionado ya a la cuestión visual es la relación entre la luz azul y el sueño que les mencionaba. Cuando hay oscuridad, nuestro cuerpo comienza a producir algo que se llama melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, nosotros, al estar en la noche en los dispositivos electrónicos con mucha luz, hacemos que nuestro cerebro perciba que todavía es de día y por eso en algunas ocasiones nos puede costar trabajo conciliar el sueño o alteramos nuestro ritmo circadiano y pues es una forma en la que también se pueden presentar algunos síntomas como el insomnio. Entonces, alguna de las recomendaciones respecto a esto es evitar el uso de pantallas 1 o 2 horas antes de acostarse, ¿sí? O incluso en algunos dispositivos ya viene predeterminado cambiar a cierta hora la forma en la que se ve la pantalla a colores más cálidos, ¿no? Que no sean tan fríos o tan blancos, tan brillosos. Bueno, para concluir un poco de esto, las recomendaciones que hace la Academia Americana de Oftalmología acerca del uso de los dispositivos es la regla de los 20-20-20. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 20 minutos que utilicemos algún dispositivo, hay que retirarse de la pantalla y ver a una distancia mayor de 20 pies, que esos son aproximadamente 6 metros, y que eso sea por lo menos 20 segundos. Y parpadear. ¿Eso por qué? Porque, si bien recuerdan, cuando vemos de cerca, el cristalino hace esta función de hacerse más gordito. Entonces, si vemos de lejos, provocamos una relajación. Y por lo tanto, ya no hay un espasmo y esto va a evitar que estemos con algunas molestias de cerca. Si parpadeamos, podemos evitar el ojo seco. También podemos utilizar algunas lágrimas artificiales
De hecho, son mejores las que no tienen conservadores. Algunos nombres comerciales, no tengo compromiso con ninguna farmacéutica, son Refresh Tears, Javac. Incluso les pongo una lista de las gotas que pueden utilizar y que no tienen ningún efecto nocivo sobre la visión. Eso se las pueden aplicar las veces que sean y pues no tienen ningún efecto adverso. También se recomienda que la distancia a la pantalla sea aproximadamente de 60 centímetros a donde están ustedes y de preferencia incluso ver la pantalla hacia abajo, no hacia arriba. Eso es por la posición de los párpados. Si vemos hacia arriba, aumenta la exposición escleral aquí y eso puede aumentar la cantidad o el riesgo de tener ojo seco. En cambio, si vemos un poco hacia abajo, la apertura palpebral es menor y por lo tanto es probable que tengamos menos molestias. Lo que les comentaba de disminuir el resplandor y el brillo, y pues personas que utilizan lentes de contacto, se recomienda el uso de anteojos cuando estén mucho tiempo frente a los dispositivos. La razón de esto, pues es muy obvia, ya que los lentes de contacto, sobre todo los que no son de silicona, pues tienden a ocasionar mayor riesgo de tener ojo seco por ser un cuerpo extraño en el ojo. Otras recomendaciones también es utilizar algunos lentes que tengan filtro amarillo, que eso nos puede ayudar también para eliminar un poco el contraste o la luz muy fuerte, y eso sintomáticamente pues nos viene bien. Muchas personas sienten cómodo el uso de lentes no tanto por la graduación, incluso hay personas que no tienen graduación, pero refieren ver mejor con lentes, aunque no estén graduados. Esto es por la misma razón de que el hecho de tener algo aquí delante funciona como un protector, como que si fuera un gogle, y eso evita que la lágrima pues se evapore antes de tiempo, entonces disminuye la cantidad de ojo seco y por esa razón sintomáticamente pues se sienten mejor. Algunas recomendaciones para los niños, ya que muchos de nosotros, bueno, de ustedes tienen hijos, sí se ha relacionado el hecho de utilizar los dispositivos con algunos trastornos relacionados con la atención, así también con un aumento en la prevalencia o en la incidencia de obesidad, ya que el estar mayor tiempo en los dispositivos, pues estar menos tiempo en áreas externas y realiza menos actividades. Y la miopía, aunque mucho tiempo fue algo controversial, hay un estudio en el 2020, un metaanálisis, en el cual sí se ha observado un aumento en la incidencia de miopía, sobre todo en países desarrollados como China, Estados Unidos, etcétera, y se cree que esto está asociado a la mayor cantidad de uso de dispositivos electrónicos y pues a la visión cercana. Incluso estos estudios midieron el eje anteroposterior de los pacientes, que es una forma muy confiable de checar la evolución de la miopía, y sí hay algunos cambios significativos y es algo que tendríamos que estar vigilando para evitar que nuestros hijos con el paso del tiempo lleguen a presentar la miopía, que es cuando el eje anteroposterior aumenta ligeramente y la luz no se enfoca de forma correcta. Y bueno, a forma de conclusión, hay que entender que los dispositivos electrónicos no ocasionan un daño ocular per se, comprobado, sino que los síntomas que nosotros sentimos, que es este cansancio visual, esta fatiga visual, está más relacionada a la forma en la que lo usamos, más que por la luz que emite. Entonces, de ahí las recomendaciones de cómo usar estos dispositivos. Y bueno, primero, estar tranquilos, no ocasiona ningún daño orgánico. Obviamente hay que seguir la regla de los 20, mantener ojos lubricados y pues tratar de corregir cualquier factor asociado que tengamos, como problemas de conjuntivitis, de blefaritis, cualquier tipo de ojo seco que exacerbe pues los síntomas, ¿no? Entonces, a conclusión, la luz azul no está comprobada que tenga un daño ocular permanente, pero sí la forma en la que utilizamos los dispositivos pues nos ocasionan ciertos síntomas que son debidos a la fatiga ocular. Y eso sería todo de mi parte. No sé, el moderador, dejo abierto a preguntas y con todo gusto estoy aquí para lo que gusten. Perfecto, doctor, muchas gracias. Muy entendible todo. Tenemos algunas dudas que seguramente se respondieron a lo largo de la ponencia. Sin embargo, me gustaría puntualizarlas, doctor, para generarles una mejor certeza
a los participantes. La primera sería, ¿cuánto tiempo es recomendable Sí, claro. descansar los ojos al estar en la laptop antes de salir a algún lugar? Realmente no tendría por qué existir algún tipo de daño, pero si nosotros estamos durante mucho tiempo y salimos al aire, el aire es una condición adversa para la lágrima, ya que, pues como les dije, a través del aire, pues se puede evaporar de forma más rápida y dar más síntomas de ojo seco. Entonces, lo que yo sí les recomendaría es que por lo menos apliquen gotas de lubricante y ya pueden salir sin problema. O sea, no es como que lo caliente de los ojos, que muchas veces se dice, vaya a tener algún tipo de problema asociado a esto. Entonces, la respuesta sería, si se aplican gotas de lubricante, no hay ningún problema. Si no, van a tener algunos síntomas derivados de ojos secos. ¿Qué tipo de lentes recomienda al estar trabajando en dispositivos electrónicos? Y aquí me gustaría hacer una aportación personal. Doctor, tenemos en este momento alumnos que están la mayor parte de la mañana frente a una computadora y tal vez en la tarde frente al videojuego y un poquito más tarde en el celular. Prácticamente todo el día frente a los dispositivos. ¿Cuál sería su recomendación? Si no tienen ninguna metropía, es decir, miopía, hipermetropía, astigmatismo y son emétropes que no necesitan lentes que vean bien, realmente la recomendación de un lente como tal no es tan necesaria. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengan filtros, como platicamos, no está comprobado que la luz azul dañe el ojo. Pero sintomáticamente muchos pacientes o muchas personas se sienten cómodas al utilizar lentes. Lentes puede ser cualquier tipo de lente y hay algunos que tienen filtros para la luz azul, que eso todavía los hace un poco más cómodos. Es bien importante decir que aquí estamos hablando de comodidad, ¿sí? Incluso yo cuando hago diapositivas o estoy leyendo, yo tengo lentes, incluso tengo unos lentes amarillos, y estos lentes amarillos con filtro amarillo bloquean muy bien la luz de los dispositivos y con eso es suficiente. La otra también es modificar la intensidad de los brillos, aumentar el tamaño de las letras y estarse aplicando gotas de lubricante. Pero si buscamos una respuesta objetiva, cualquier lente va bien porque van a sentir como una comodidad, la comodidad del efecto Google que les mencionaba. ¿Qué tipo de iluminación es ideal para trabajar frente a la computadora en casa? Bueno, aquí es muy importante, de preferencia, dispositivos que sean de pantalla grande, con tamaño grande, ya que si tenemos letras muy pequeñas, vamos a tender a hacer el efecto de acomodación, que es tratar de enfocar, y eso va a hacer que nos fatiguemos de una forma más rápida. Obviamente, cuartos que estén bien iluminados, porque si tenemos mucho contraste, una habitación oscura con mucha luz, pues esto nos va a provocar mayor fatiga visual, ¿no? Mi recomendación es esa. En la noche sí les recomiendo que cambien a los tonos un poco más opacos. En el iPhone y en los dispositivos de Mac muchas veces trae ese cambio, ¿no? El night shift. Entonces, eso es importante porque nos va a permitir cambiar la intensidad de tonos azules a tonos más cálidos. Cuando existe la posibilidad de cambiar los colores en algunos dispositivos y dejarlos como en modo lectura, ¿esto es recomendable? Sí, normalmente cuando sucede eso, las letras se hacen más grandes. Entonces, si las letras son más grandes, pues sí es recomendable. También nos preguntan, ¿es común escuchar sobre remedios caseros para aliviar los ojos cansados, como poner bolsitas de té de manzanilla sobre los párpados o incluso gotitas directamente en los ojos? ¿Esto es médicamente recomendable? Pues en absoluto no se recomienda aplicarse pues té de manzanilla ni nada de eso, ya que pues son sustancias que probablemente no tengan pues componentes estériles y eso pueden provocar infección, desde conjuntivitis hasta queratitis infecciosas. Y lo más recomendable es utilizar medicamento pues que esté certificado y de preferencia lágrimas sin conservadores. Pues ya terminamos, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y atender estas preguntas. Muy bien, no, les agradezco la atención y la invitación.